Bien, comenzamos la grabación de un nuevo vídeo. En este caso, continuamos con el bloque 1 de Física y Química de cuarto de ESO, de estructura atómica, y es un vídeo de ejercicio, ¿de acuerdo? De ejercicio de configuraciones electrónicas, bien cómo obtener la configuración electrónica o cómo a partir de la configuración electrónica localizar en la tabla periódica el elemento correspondiente, y de propiedades periódicas, es decir, del análisis de cómo varían las propiedades periódicas de parejas de elementos, bien que se encuentren en el mismo grupo, bien en el mismo periodo, o varios elementos que se encuentren en el mismo grupo o en el mismo periodo. ¿De acuerdo? Bien, comenzamos primero con configuraciones electrónicas y en concreto aquí tenemos un ejercicio de selectividad de 2009 para que veáis que este tipo de ejercicios pues, los podéis resolver ya y que han aparecido en ejercicios de la PEBAU, de la prueba de evaluación y acceso y admisión a la universidad. ¿De acuerdo? Lo que es conocido antiguamente desde siempre como selectividad. Nos dan un elemento que nos dan su configuración electrónica, aquí tenemos, y nos preguntan de qué elemento se trata y que digamos el periodo y el grupo del sistema periódico al que pertenece. Nosotros vamos a responder de forma conjunta a las dos cuestiones. Pero antes de empezar, recordemos que en la tabla periódica está dividida por zonas, es decir, en función de dónde se estén colocando los últimos electrones de cada elemento, tenemos la tabla periódica dividida en subcapas. Es decir, si estamos colocando los electrones en la zona S, esos elementos se corresponderán con elementos que se encuentran en los dos primeros grupos de la tabla periódica. Si es la zona P, ¿de acuerdo? Si la subcapa P, la zona de la tabla que se corresponde son los 6 últimos grupos, ¿de acuerdo? Si los electrones se están colocando en una subcapa D, se corresponderán con elementos que están en esta zona de la tabla. Y por último, si se están colocando en sus capas F, pues se corresponderán con las dos filas de elementos que tenemos fuera de la tabla periódica, que es lo que se conoce como tierras raras o lantánido y actínido. El número cuántico principal, ¿vale? Como veis aquí, nos indicaría en qué periodo de la tabla se está encontrando dicho elemento. O sea que esto es identificar grupo. Si identificamos el grupo y el periodo, podemos localizar el elemento y por tanto saber qué elemento se corresponde con esa configuración electrónica. ¿Vale? Para saber el grupo de la tabla en el que se encuentra, pues como veremos ahora en el análisis, veremos el número de electrones que hemos colocado en las subcapas. El número de electrones nos dirá el grupo. ¿Vale? Bien, recapitulando lo que acabo de decir, pues nos fijamos en nuestro elemento y en la última subcapa de electrones que se está llenando es la 3p, ¿vale? Esta es la última subcapa, la 3p, en la que estamos colocando, como vemos, 4 electrones. Por lo tanto, el número cuántico principal, que es n igual a 3, nos está diciendo el periodo en el que se encuentra, ¿vale? Nos está diciendo que ese elemento se encuentra en el tercer periodo. La subcapa P nos está diciendo que se está situando en uno de los 6 grupos de esa zona, ¿de acuerdo? Y para saber el grupo de dicha zona en el que se encuentra, vemos el número de electrones que estamos situando. El número de electrones que estamos colocando es 4. Por lo tanto, estamos hablando de un elemento que se encuentra en el tercer periodo y en el cuarto grupo de esa zona P. Es decir, estaríamos hablando del grupo 16, ¿veis? 1, 2, 3 y 4, el grupo 16, ¿de acuerdo? O el grupo de los anfígenos, y el periodo sería el tercer periodo. Por lo tanto, nos están diciendo que es el azufre, ¿de acuerdo? Como veis, repito, última subcapa, en este caso la 3p en la que se están colocando los electrones, la subcapa me dice la zona de la tabla, zona P, el número de electrones, el grupo de esa zona, el cuarto, y el número cuántico principal, pues se asocia normalmente, cuando son subcapas S y P, al periodo en el que se encuentra el elemento, que es lo que incluye lo que es los contenidos de cuarto de eso. ¿De acuerdo? En segundo bachillerato, pues se puede preguntar elementos de cualquier zona de la tabla. Normalmente en cuarto de eso solamente zona S y zona P de la tabla. Bien, en el segundo ejercicio, que sigue siendo configuración electrónica, en concreto es un ejercicio que cayó en prueba de 2002, nos dice que tenemos tres elementos cuyos números atómicos son 7, 17 y 10. Y nos piden que escribamos las configuraciones electrónicas. Y después hagamos lo mismo que hemos hecho antes, ¿de acuerdo? Razonar en qué grupo y periodo de la tabla se encuentra. No nos dicen que digamos el nombre, ¿de acuerdo? Por lo tanto, si
respondemos a lo que nos preguntan, grupo y periodo sería suficiente. ¿Qué hacemos? Pues para escribir las configuraciones electrónicas, que no es más que decir cómo están situados los electrones en la corteza electrónica o cómo se sitúan los electrones en la corteza electrónica, necesitamos saber el número de electrones que tenemos y cómo vamos a ir llenando las subcapas, el orden de llenado de energía. Pues el orden de llenado de energía se obtiene a partir del diagrama de Moeller, el que ya conocéis, ¿vale? Desde el final de flecha a punta de flecha nos va indicando el orden de llenado de las subcapas. Primero se llenaría la 1S, después la 2S, después nos iríamos a la 2P, a la 3S, 3P, 4S, 3D, 4P, 5S, es decir, siempre desde final de flecha a punta de flecha. Iríamos haciendo así una especie de S, ¿de acuerdo? Y tendríamos el orden de llenado. El número de electrones ya sabemos que en una subcapa S podemos poner 2, en la P 6, en la subcapa D hasta 10 electrones y en la subcapa F hasta 14. Pero claro, lo primero que tenemos que saber es el número de electrones que tenemos que poner, es decir, el número de clientes que vamos a poner en esa configuración electrónica. Y para ello nos dan los números atómicos. Si nos dan los números atómicos, recordemos que el número atómico es el número de protones y mientras no nos digan nada, vamos a tener el mismo número de protones que de electrones. Por lo tanto, en este caso, como tiene 7, colocaríamos 2 en la subcapa S, otros 2 en la subcapa 2S y en la subcapa 2P, como podemos poner hasta 6, pues sería suficiente con colocar 3. 4 y 3 serían los 7 electrones. Aquí tenéis otra forma de representarlo. Hay veces que lo que se hace es agrupar las subcapas por niveles. De tal manera que tendríamos el nivel 1S, que solamente tiene una subcapa, el nivel número cuántico principal 1, que solamente tiene una subcapa, y aquí tendríamos el número cuántico principal n igual a 2, en el que tenemos dos subcapas, la S y la P, una con 2 electrones y otra con 3. Cualquiera de las dos formas sirve para representarlo. Repito que hay veces que lo que se hace es que agrupar por niveles electrónicos. Nivel 1, número cuántico principal 1, nivel 2, número cuántico principal 2 y así sucesivamente. Y con los otros igual. Como no me dicen nada, son neutros. Y si son neutros, tienen el mismo número de protones que de electrones, que me lo marca el número atómico. Entonces yo voy llenando, ¿veis? El orden de llenado, yo voy poniendo tantas subcapas como me hagan falta hasta que lleguemos a los 17 electrones. Tenemos 10, 2 electrones. El siguiente por orden de llenado sería la subcapa 3P, de las cuales puedo poner hasta 6, pero con 5 es suficiente. Con lo cual, ya tendríamos los 17 electrones repartidos en las subcapas electrónicas y el orden de llenado, el orden de energía de llenado, lo marca o lo obtenemos a partir del diagrama de Moeller. Aquí, repito, lo tenéis agrupado por niveles. En el primer nivel electrónico solamente está la subcapa S, en el segundo nivel electrónico o segunda capa electrónica las subcapas S y P que estarían llenas y en el tercer nivel electrónico tendríamos las subcapas S y P que no están llenas. Es decir, tendríamos la subcapa S llena, pero a la P le faltaría un electrón. Y lo mismo con la P, con el Z20, es decir, 20 electrones. Como veis, nos quedaría esta configuración electrónica y agrupado por niveles electrónicos tendríamos primer, segundo, tercer y cuarto nivel electrónico. ¿De acuerdo? Nos dice ahora que razonemos a qué grupo o periodo de la tabla periódica pertenece. Recordar que para ello lo que hacemos es fijarnos en la última subcapa en la que están colocando los electrones. Lo hemos visto en el ejercicio anterior. Entonces, vamos a empezar por el primero, por el Z7. Vemos que la última subcapa en la que están colocando electrones es la 2P y que están colocando 3 electrones. Por lo tanto, como el número cuántico principal es 2, es el segundo periodo. Como es la zona P, ¿de acuerdo? Se corresponderá con un elemento que está en esta zona de la tabla, la subcapa P, zona P, y el número de electrones me determina qué grupo de la tabla. Sería el tercero. El grupo 13, 14 sería el grupo 15 o grupo de los nitrogenoideos. Es decir, que estoy buscando un elemento que está en el segundo periodo, que está en el tercer grupo, es decir, grupo 15, zona P, y que pertenece a los nitrogenoideos. Por esos datos, pues sabemos que es el nitrógeno. ¿De acuerdo? Pasamos al siguiente. Ahora la subcapa última que se está llenando es la 3P y colocamos 5 electrones. Hacemos la misma mecánica. Número cuántico principal me dice el periodo, n igual a 3. La subcapa me dice la zona de la tabla y el número de electrones que hemos situado me dice el grupo de esa zona. O sea que estoy buscando un elemento que está en el tercer periodo, en el grupo 5,
de esa zona P y por tanto estoy hablando del 1, 2, 3, 4 y 5 del grupo 17 o grupo de los halógenos. En este caso nos estamos refiriendo a el cloro. Y por último, estamos hablando de Z igual a 20, la última subcapa o subnivel que se está llenando o se están colocando los electrones es el 4s, en el que estamos colocando, como vemos aquí, dos electrones. Número cuántico principal 4, me indica el periodo. S me dice la subcapa, me dice la zona de la tabla, es decir, sería uno de estos dos grupos. Y el número de electrones que situamos, que es 2, me dice que los estamos colocando en el grupo 2 o grupo de los alcalinotérreos. Siguiendo esta información, pues estaríamos hablando de un elemento, repito, que está en el cuarto periodo, grupo 2, sería este elemento que es el calcio. ¿De acuerdo? Bien. Pasamos al ejercicio 3. Es el último de configuraciones electrónicas. Aquí vemos un ejercicio de selectividad de 2001 en el que, como vemos, tenemos los elementos químicos correspondientes con su número atómico, pero tenemos alguna especie, ¿de acuerdo?, que es catiónica, como el sodio, y aniónica, como el oxígeno. A la hora de hacer el apartado A, que es obtener las configuraciones electrónicas, la mecánica es la misma, ¿de acuerdo? Yo tengo que saber el número de electrones que tiene ese átomo, bien sea neutro, como indica aquí, bien sea unión, catión en este caso, o otro ión, anión en este caso, y lo que tengo que saber es los electrones que tiene. Y después seguir el orden de llenado de las subcapas electrónicas en función de lo que marca el diagrama de Moll. Pero claro, aquí tenemos iones, pero bueno, no hay problema. Yo lo he analizado uno por uno. ¿Qué hemos hecho? Bueno, pues en el primer caso tenemos un elemento neutro, que es el aluminio. Por lo tanto, como ya hemos visto en el apartado anterior, en el ejercicio anterior, el número de electrones coincide con el de protones, y tendría 13, como veis aquí. En el segundo caso tenemos un catión. Entonces, a partir del número atómico, sabemos que debería tener 11 electrones, pero como es un catión con una carga positiva, lo que ha hecho es perder un electrón y se quedaría con 10. Pues entonces, la configuración electrónica del catión de sodio la tendré que hacer a partir de saber que ese catión tiene 10 electrones. Y en el tercer caso, un anión. Me está diciendo que es un anión porque tiene carga negativa y que gana 2 electrones. Si fuese neutro, tendría que tener 8 el oxígeno. Pero como es un anión y ha ganado 2, volvemos a analizar que tiene 10 electrones. ¿Qué hacemos? Pues lo mismo que hemos hecho antes. Seguir el orden de llenado, primero la subcapa E1s, después la 2s, las 2p, tal, hasta que coloquemos todos los electrones que hay. En el caso del aluminio sería 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1. Y si lo ordenamos por niveles, como he dicho antes, pues nos quedaría así. En el caso del catión de sodio colocaría 10 electrones, esta es la configuración que me quedaría, y en el caso del anión correspondiente al oxígeno, pues esta es la configuración que me quedaría. ¿De acuerdo? Bien. Y preguntan en el apartado B cuáles son isoelectrónicos. Esta respuesta es muy sencilla. ¿Por qué? Pues porque dos o más átomos son isoelectrónicos cuando tienen el mismo, ojo, iso significa mismo, número de electrones. Entonces, cuando yo he obtenido la configuración electrónica de los mismos, me he dado cuenta que el catión de sodio y el anión del oxígeno tienen 10 electrones. Por lo tanto, este átomo y este átomo, repito, átomos, aunque sean iones, son átomos, son isoelectrónicos. Tienen el mismo número de electrones. ¿De acuerdo? Bien. Pasamos ahora al primero de los dos ejercicios del análisis de las propiedades periódicas, que si os fijáis, también en el primer caso va a ser un ejercicio de selectividad. El segundo también lo va a ser, solo que le he hecho una pequeña modificación, pero también es de selectividad, ¿vale? Nos dicen aquí que tenemos una serie de elementos, sodio, fósforo, azufre y cloro. Y nos diga razonadamente cuál es el que tiene menor energía de ionización, mayor afinidad electrónica y el de mayor radioatómico. Lo primero es que normalmente en este tipo de ejercicios, como es un análisis teórico, solamente nos van a poner elementos que estén o en el mismo grupo o en el mismo periodo. En este caso, el sodio, el potasio, el fósforo, el azufre y el cloro están todos en el tercer periodo. El sodio más a la izquierda y el cloro más a la derecha. El orden sería sodio, fósforo, azufre y cloro. O sea que estamos analizando la variación de estas propiedades en un periodo. ¿De acuerdo? Bien. Vamos con el potencial de ionización. Lo primero que hacemos es definirlo. Recordemos que el potencial de ionización mide la energía que hay que darle a un átomo de un elemento en estado gaseoso para arrancarle el electrón más externo. Y vamos a analizar
qué es lo que ocurre en un periodo. También sabemos lo que pasa en un grupo, o cómo analizarlo, pero como son elementos que están en el mismo periodo, yo me voy a centrar en analizar lo que me interesa. Recordemos, a medida que nos desplazamos hacia la izquierda, de izquierda a derecha, estamos colocando los electrones en el mismo nivel electrónico, en la misma capa. En este caso, tercer periodo, tercera capa. Entonces, estoy colocando los electrones en esta capa, pero además lo que estoy observando es que el número de protones del núcleo aumenta. ¿Veis? Al pasar del sodio al cloro, el número de protones aumenta. ¿Qué quiere decir esto? Que hay un mayor número de cargas positivas en el núcleo y estos electrones van a sufrir una mayor fuerza de atracción. Por lo tanto, se van a acercar, esa capa se va a acercar al núcleo. ¿Qué podemos concluir con respecto al potencial de ionización? Hombre, que si yo quiero arrancar alguno de estos electrones más externos, al estar más fuertemente atraído, cuanto más a la derecha me desplazo, pues evidentemente más energía le voy a tener que dar. Y si le tengo que dar más energía, el potencial de ionización ha de ser mayor. ¿De acuerdo? Aquí tenéis hecho el análisis que acabo de comentar. Nosotros ya sabíamos de antemano que la energía de ionización o el potencial de ionización aumenta a medida que me desplazo hacia la derecha en un periodo o avanzo hacia la derecha en un periodo o aumenta a medida que asciendo en un grupo. Pero evidentemente en este caso no me sirve esa explicación, ¿vale? La explicación es esta que tenemos aquí, no la regla mnemotécnica. La regla mnemotécnica es para saber lo que está pasando. En definitiva, después de este análisis que hemos hecho aquí, podemos concluir, ¿vale?, que el potencial de ionización del elemento que se encuentre más a la izquierda en el periodo será el de menor valor, que es lo que me pregunta el ejercicio. Si nosotros hemos analizado cómo varía y después si me preguntan por el de menor, pues el que está más a la izquierda. ¿De acuerdo? Bien, pasamos ahora al análisis de la afinidad electrónica. Nos piden el de mayor afinidad electrónica. Como siempre, primero, bueno, definirlo, ¿no? Mide la energía que se desprende cuando un átomo de un elemento en estado gaseoso toma un electrón. ¿Por qué se toma como referencia el gaseoso? Pues porque para poder comparar los distintos elementos, lo suyo es que estén en las mismas condiciones. Entonces se eligió como referencia el estado gaseoso. ¿De acuerdo? Bien, el análisis lo hemos hecho en el apartado A. En el apartado A lo que hemos dicho es que a medida que voy colocando los electrones, me desplazo hacia la derecha en la tabla periódica, estoy colocando los electrones en el mismo nivel electrónico, en este caso en el tercero, porque estamos hablando de elementos que están en el tercer periodo. ¿Qué ocurre? Que además está aumentando el número de protones del núcleo, con lo cual se está produciendo una contracción del volumen, es decir, estos electrones que estoy colocando en este nivel están siendo más fuertemente atraídos por los protones del núcleo, porque hay más protones y por lo tanto se produce una contracción. Esa capa se acerca al núcleo. De ahí que, como podemos ver, disminuye el volumen a medida que me desplace hacia la derecha, que es lo que analizaremos después en el apartado C. ¿Eso qué supone? Que cuando el átomo de este elemento tome un electrón, ese electrón vaya a un lugar cada vez más interno. Entonces, al ser más interno, la cantidad de energía que desprende el átomo cuando toma ese electrón es mayor. Por lo tanto, la energía, ¿de acuerdo? La afinidad electrónica o electroafinidad aumenta a medida, la energía tomada, desprendida, aumenta a medida que me desplazo hacia la derecha en el periodo. ¿Por qué? Porque esos electrones se están colocando cada vez en niveles más internos, más cercanos del núcleo. Bien, como vemos, es algo que ya conocíamos, ¿de acuerdo? Cómo variaba, esta es mi chuleta, mi regla mnemotécnica. Pero no podemos explicar a partir de la regla mnemotécnica. En definitiva, aplicándolo a mi ejercicio, tendrá mayor afinidad electrónica aquel elemento que se encuentre más a la derecha en el periodo. En este caso, el cloro, de los cuatro, evidentemente, que nos están dando. Y por último, nos queda analizar el radio. El radio no es más que la distancia desde el núcleo al electrón más externo. Ya lo hemos archianalizado en el apartado A y B. Hemos dicho que estamos colocando los electrones en la misma capa, pero estamos aumentando el número de protones. Hay una fuerza de atracción mayor y esa capa electrónica se contrae, es decir, disminuye su radio porque está siendo más fuertemente atraída. ¿Eso qué conlleva? Pues eso conlleva que el volumen atómico va a disminuir y por tanto el radio atómico también va a disminuir. ¿A medida que? A medida que me desplazo hacia la derecha. Por lo tanto, va a aumentar, que es lo que a mí me interesa, cuando se desplaza hacia la izquierda. ¿Por qué? Porque me está pidiendo cuál es el elemento de esos cuatro que están, como ya he dicho, en el mismo periodo, tiene mayor radio. En este caso, pues será mayor radio, tendrá mayor radio el que esté más a la izquierda
que en concreto será el aluminio. Y por último pasamos al último ejercicio. Repito que aunque no ponga aquí selectividad, sí es cierto que son ejercicios, lo he modificado un poco, pero está basado en un ejercicio de selectividad. En este caso nos pregunta si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas. Nos dan dos parejas de elementos y nos pregunta cuál tiene mayor primera energía de ionización y cuál tiene mayor radio atómico. Pero en este caso nos están pidiendo comparar dos elementos químicos que están en el mismo grupo. Es decir, el flúor y el cloro en el 17 y el litio y el potasio están en el grupo 1. Y para ello, evidentemente, no vamos a basarnos en el mismo análisis que hemos hecho antes en un periodo. Vamos a ver qué es lo que ocurre en un grupo. Volvemos a la definición, no voy a pararme más en ello. Y lo que sí observamos es que a medida que bajamos en un grupo, es decir, si cogemos el flúor y el cloro, pasamos de un elemento, el flúor que está aquí, al cloro que está aquí, a medida que bajamos, ¿dónde estamos colocando los electrones últimos? Pues en capas más externas. Es decir, en el flúor en la segunda capa, como podemos ver, segundo periodo, y en el caso del cloro en el tercer periodo. Como cada capa electrónica está cada vez más alejada del núcleo, pues evidentemente a medida que descendemos en un grupo, el electrón lo estoy colocando cada vez en capas más externas, más alejadas. Si está más alejado, la energía que le tendré que comunicar para poder extraer o quitar ese electrón será mayor porque está más alejado de la influencia del núcleo, ¿de acuerdo? De la atracción del núcleo. Está en una capa más alejada. Nosotros ya sabíamos, por tanto, que la energía de ionización en un grupo aumentaba a medida que ascendíamos en el grupo. ¿Por qué? Pues porque lo que está ocurriendo es que ese electrón era más interno. ¿Qué me pregunto aquí? ¿Cuál de ellos tiene mayor energía de ionización? Pues si hemos dicho que a medida que bajamos en un grupo estamos colocando los electrones más alejados y es más fácil quitárselos, cuando ascendemos en un grupo, el electrón se encuentra en un nivel electrónico más interno y habrá que comunicar más energía para extraerlo. En este caso, tendrá mayor potencial de ionización o energía de ionización aquel elemento químico que se encuentre más arriba en el grupo de los dos. En el caso que nos ocupa, flúor y cloro, será el cloro. Y en el caso del radioatómico, pues algo parecido. Comparo ahora el litio y el potasio. Estamos hablando de un elemento que está aquí, el litio, hidrógeno-litio, sodio-potasio, un elemento que está en el segundo periodo y otro en el cuarto. Nosotros sabemos que el radioatómico aumenta a medida que el electrón que esté situando como último lo coloque cada vez más alejado del núcleo. ¿Y qué electrones estaré colocando más alejados del núcleo? Aquellos que esté colocando en capas o niveles electrónicos cada vez más alejados. Por lo tanto, como el potasio se encuentra colocando sus últimos electrones en el cuarto periodo o cuarto nivel electrónico y el litio en el segundo nivel o segunda capa electrónica, el radio del potasio ha de ser mayor, puesto que la distancia desde el núcleo a ese electrón más externo es mayor que en el caso del litio. ¿De acuerdo? Como veis, en el caso de las propiedades periódicas, siempre el análisis es o parejas de elementos, o como hemos visto en el ejercicio anterior, varios elementos dentro del mismo periodo, porque es un análisis cualitativo, es decir, de variación, no un análisis cuantitativo de cálculo, o bien la variación en un periodo, perdón, en un grupo, ¿de acuerdo? Como hemos visto aquí, ¿de acuerdo? Una pareja de elementos o varios elementos que pertenezcan al mismo grupo y hacer el análisis. Nos van a pedir que analicemos potencial de ionización, afinidad electrónica, radio o volumen atómico, que sería el mismo análisis, y la electronegatividad, y el análisis de cada una de esas propiedades es diferente si estamos comparando dos o más elementos que están en el mismo periodo o dos o más elementos que están en el mismo. Entonces, creo que con este par de ejercicios ya debe de quedar mucho más claro cómo hacer el análisis y cómo hacer dicha comparación. ¿De acuerdo? Bien, pues con esto finalizamos el vídeo de estos 5 ejercicios que hemos visto, 3 de configuraciones electrónicas y 2 de propiedades periódicas, y espero que con ello pues, os resulte mucho más fácil realizar los ejercicios correspondientes. Finalizamos el vídeo.